En la clase anterior habíamos hablado de la configuración interna de la faringe, también de sus relaciones, y habíamos destacado que entre la rilofaringe y la orofaringe existía un tabique móvil, que era el velo del paladar, o también conocido con el nombre de paladar blando. Este órgano, porque lo es, ¿sí?, es una estructura móvil que va a tener dos caras, cuatro bordes y una serie de capas que constituyen su estructura. Así, por ejemplo, tenemos que dentro de lo que es la estructura, el esqueleto fibroso que lo va a constituir y que va a continuar hacia atrás la bóveda palatina a nivel de la lámina horizontal del palatino, es la aponeurosis palatina. Una lámina que tiene unos 4 centímetros de ancho por 5 centímetros de ancho por 4 centímetros en sentido anteroposterior, con su único borde anterior adherido al borde posterior de la lámina horizontal del palatino, sus bordes laterales y posterior libres, que permiten que pueda elevarse o descender durante los fenómenos, ya sea de la dilución o durante la respiración, con una cara posterior superior y una cara anterior inferior. Vamos a ver músculos que se clasifican por función, la mayoría, como los depresores del velo, que son el palato gloso o glosostafilino, que formaba el pilar anterior del velo. Lo habíamos estudiado con lengua. Este descendía el velo, por eso es depresor, a la vez que elevaba la raíz o base de la lengua y estrechaba el istmo de las fauces. El otro depresor es el palato faríngeo o faringoestafilino, que lo estudiamos con faringe, porque este formaba el pilar posterior. Esto hacía que el paladar descienda, el velo del paladar, se elevaba la faringe y se cerraba la trompa. Y lográbamos estrechar el espacio entre los pilares posteriores, que era el cierre o estrechamiento, ¿no es cierto?, del istmo faringo-nasal. Tenemos, a su vez, los músculos elevadores del velo, que hay uno a cada lado, que son los músculos peristafilinos internos. Tenemos los tensores del velo, que son uno a cada lado, que es el peristafilino externo, y un músculo que no está clasificado por ser un músculo que solamente va a la mucosa de la úvula, que es el pliegue mucoso que está en el centro del borde posterior y parte media del velo del paladar, lo que consideramos o llamamos cotidianamente la campanilla. Bueno, ese músculo palatoestafilino o ácido de la úvula o directamente músculo de la úvula. Hago una aclaración. La palabra estafilino siempre hace referencia a velo de paladar. A las capas musculares vamos a sumarle una capa de glándulas salivales palatinas, una capa de tejido linfóide y, por supuesto, su recubrimiento de mucosa. En lo que respecta a la ubicación de los distintos elementos, vemos que como continuación del borde posterior de la bóveda palatina, en el medio, en color azul, vemos la aponeurosis palatina, que, recuerdo, solamente se adhiere por su borde anterior. La cara inferior, perdón, la cara anteroinferior de la aponeurosis queda cubierta por la capa muscular inferior formada exclusivamente por los músculos palatoglosos o glosostafilinos. En cambio, la cara posterior superior, la capa muscular, está formada por las fibras del peristafilino interno, el elevador, el faringoestafilino o palatofaringio y el músculo ácido de la úvula o palatoestafilino. No participan en la formación de las capas musculares los peristafilinos externos porque terminan siendo tendinosos y en los bordes laterales de la aponeurosis palatina. Ahora lo vamos a describir. Siguiendo con las capas, vemos que la cara anteroinferior y cubriendo a la capa muscular inferior, tenemos la capa de glándulas salivales palatinas cubierta a su vez por mucosa. Y la capa muscular superior queda cubierta por tejido linfoide, que a su vez queda cubierta por mucosa. Recordamos que la mucosa de la cara anterior se continúa hacia adelante con la mucosa que tapiza la bóveda palatina, mientras que la mucosa que tapiza la cara posterior superior se continúa hacia adelante con la mucosa del piso de la fosa nasal. Y en la parte media y posterior, en el borde libre, ¿sí?, vamos a tener la úvula, que era un pliegue mucoso, como dijimos, que puede ser cónico o cilindro cónico, ¿sí?, en algunas ocasiones que se encuentra bifurcada. Es la llamada campanilla, como habíamos dicho antes. Bien, como ya describimos los depresores del velo, para eso tienen que repasar
músculo de lengua para el aparato gloso, músculo de faringe para el aparato faríngeo. Vamos a ver, ¿sí? Acá hay una vista, cómo estaban constituidos, un repasito rápido. El palato gloso, por ejemplo, que fue una pilar anterior, unía el borde lateral de la raíz de la lengua con la cara inferior de esta, que es la polvosis palatina, vista de frente. Y el pilar posterior estaba formado por el palato faríngeo, faringo estaferino, que tenía inserciones en la submucosa faríngea hacia abajo, hacia arriba en la cara superior, por eso se ve en línea de puntos, de la polvosis palatina. Terminaba también en el gancho de la apófisis pterigoides y también en el cartílago o pared externa de la trompa auditiva. El resto de los músculos los vamos a ver en estos dos esquemas. Así, por ejemplo, primero los ubico. Esto es una vista lateral del lado izquierdo. Se ve arriba la fosa nasal, abajo la cavidad bucal, separadas por la bóveda palatina, y este hacia atrás continuándose con la polorosis palatina. Como parte de las paredes de la fosa nasal tengo la apófisis pterigoides. Acá tengo el área interna de la apófisis, que deben recordar que también se insertaba en su borde posterior la faringe, y que hacia abajo se continuaba con una apófisis llamada gancho. ¿Sí? En la parte superior del área interna hay una pequeña depresión llamada fosita escafoidea. Acá la tengo señalando, ya van a ver por qué. Como parte de la rinofaringe, habíamos visto que en las paredes laterales, tanto derecha como izquierda, teníamos la llegada de la trompa auditiva, que esta comenzaba, ¿no es cierto?, a nivel del peñasco del temporal. ¿Sí? Esto es claro porque vamos a ver que la trompa, que comunicaba la caja del tímpano con la rinofaringe, tiene una importante función que es la de conectar la caja con la rinofaringe, pero para que dentro de la caja del tímpano permanezca la misma presión de aire que la presión atmosférica circundante. Entonces, vamos a ver acá que los dos músculos que participan en la dilución, elevando y tensando el velo, son aquellos que abren la trompa para permitir el pasaje de aire en un sentido u otro. Así, por ejemplo, el más simple, tenemos acá, en azul, el músculo peristafilino interno, que está con el número 2. Este músculo nace en la cara alta inferior del peñasco, recorre el borde inferior acanalado de la trompa de Eustaquio, trompa auditiva, y luego se dirige hacia la cara superior de la aponeurosis palatina, donde termina y se va a terminar confundiendo con los demás, con los otros músculos, inclusive con el lado opuesto. Ustedes ven acá, en esta vista de frente, se ven las dos trompas, los dos peristafilinos internos confundiéndose en la línea media. Este músculo, por su orientación, al contraerse, eleva el velo, por eso es el elevador. Y a su vez, arrastra, como está enganchado en el borde inferior de la trompa, arrastra hacia adentro, como ven acá, la trompa para abrirla. Por otro lado, tenemos el músculo peristafilino externo tensor del velo. Este es un poco más complejo. Tiene inserciones de origen en el ala mayor, la porción horizontal de la cara subcraneal, en la fosita escafoidea, ¿sí? Esto, por supuesto, en el área interna de la apófisis pterigoides, ambos accidentes del esfenoides. Cuando desciende lo hace por fuera de la trompa y se inserta en la cara externa de la trompa a nivel del cartílago. Y al llegar al gancho, ¿sí?, de la pterigoides, su tendón ya se refleja para ir hacia la polvosis palatina e ir hacia los bordes. En esta vista frontal se ve cómo viene desde arriba, no se ve acá, pero teníamos la inserción en la pterigoide y en la mayor, cómo pasa por fuera del cartílago de la trompa, cómo pasa por el gancho reflejándose en el ángulo recto para terminar en el borde lateral de la polvosis palatina. Si bien el músculo viene de arriba y se contrae yendo hacia arriba, como está reflejado en el gancho, lleva el borde lateral correspondiente hacia afuera, por lo tanto el velo se tensa, ¿sí? Y en esta circunstancia, al tensar el velo, como se insertó, dijimos, en el cartílago de la trompa, también la abre hacia afuera. Por lo tanto, como son sinergistas ambos músculos peristafilinos, mientras se eleva tenso, el interno abre hacia adentro, el externo abre hacia afuera de la trompa, esa apertura pone en comunicación el aire que está entre caja del tímpano, trompa, rinofaringe y fosa nasal. De manera que si la caja del tímpano, tuviera menos presión que la atmosférica, al abrirse, ¿sí?, entraría aire hacia la caja, o viceversa, ¿sí? Y por último, un músculo que realmente no se sabe para qué sirve realmente, es el palato estafilino, que es el número 3, o músculo de la úvula, el cual nace adelante en el borde posterior de la lámina horizontal palatino, va por arriba de todos los demás y termina en la mucosa de la úvula. Su acción es acortar o retraer la úvula, pero no sabemos bien
para qué función. Bien, esta es la descripción anatómica del velo, por eso termina la descripción anatómica de lo que es faringe completa. Ahora bien, vamos a pasar a hablar de los pedículos, o sea, cuáles son las arterias, venas, nervios linfáticos pertenecientes por un lado a faringe y por otro lado a velo del paladar. En el caso de la faringe, las arterias, vamos a ver que son varias, teniendo en cuenta que es un órgano grande, como son la arteria faríngea ascendente, que es una rama colateral directamente de la arteria carótida externa, las arterias biliana y pterigopalatina, que son dos pequeñas arterias colaterales de la arteria maxilar interna. La arteria maxilar interna es terminal de la arteria carótida externa. Por el lado de las venas, alrededor de la faringe se forma toda una red venosa, que es el plexo venoso faríngeo, que da origen a una gran vena, que es la vena faríngea. Y ascendente a la vena faríngea sola. Esta vena faríngea drena, por último, en la vena yugular interna. Y también están las pequeñas venas bilianas pterigopalatinas. Esta va a la vena maxilar interna, pero la maxilar interna es una rama de origen de la vena yugular externa. Entonces, el drenaje venoso es hacia las dos venas yugulares más importantes que tiene el cuello. Destaco que la vena yugular externa después desemboca en la vena subclavia, bien en la base del cuello. Por el lado de los linfáticos, un grupo de la faringe va a ir a los vanos retrofaringios, eso que se encontraba en el espacio retrofaringio, y estos drenan luego en la cadena yugular interna. Y hay otros vasos linfáticos que directamente van a la cadena yugular interna sin pasar por retrofaringios. Y como vamos, entonces, en definitiva, a la cadena yugular interna, recordamos que la cadena yugular interna desemboca a la derecha o a la izquierda en el correspondiente confluente yúgulo subclavio, ya sea directamente o indirectamente por intermedio de la gran vena linfática a la derecha o el conducto torácico a la izquierda. Y para la inervación faríngea vamos a ver que hay toda una red nerviosa, que es el plexo nervioso faríngeo, que está formado por ramos faringios del glosofaríngeo, que es el noveno, el nervio gástrico, que es el décimo par craneal, y de la cadena simpática cervical. Como es toda una red, ¿sí?, anastomótica, vamos a ver que de esas redes se desprenden ramas con distintas funciones. Así entonces, la inervación motora para los músculos faringe, que eran conductores y elevadores, tenemos lo siguiente: el conductor superior recibe ramas motoras del glosofaríngeo. En cambio, el conductor medio e inferior recibe ramas motoras de los ramos faringios del vago. El músculo estilofaríngeo, que era elevador, también está elevado por el glosofaríngeo, mientras que el palatofaríngeo y el pectofaríngeo, que era inconstante, también reciben del vago. La inervación sensitiva de la faringe está dada por ramos faringios del glosofaríngeo, y la vegetativa, para las glándulas mucosas que presenta, son de las simpáticas, procedentes de la cadena simpática cervical, que acompañan las arterias, las fibras que llegan a la faringe, y la parasimpática por ramos faringios del vago. Lo simpático en la mucosa faríngea inhibe la secreción, mientras que lo parasimpático estimula la secreción mucosa. Y si pasamos a lo que es los pedículos del velo del paladar, las arterias que vamos a tener, vamos a ver, por ejemplo, una arteria llamada palatina superior o descendente, colateral de la maxilar interna, que dijimos que era una terminal de la carótida externa, mientras que estaba la palatina inferior o ascendente, que es colateral de la arteria facial, ¿sí? Esta facial es colateral de la carótida externa. Es más, la misma palatina inferior o ascendente da una colateral llamada arteria tonsilar, que está destinada a la amígdala palatina. Por el lado de las venas, la vena palatina superior drena la vena maxilar interna, y esta es la vena yugular externa, como ya hemos adelantado. La vena palatina inferior va a la vena facial, y esta va a la vena yugular interna. Y los linfáticos, en lo que respecta a los ganglios que reciben la linfa del velo del paladar, una parte drena los retrofaringios, y esto lo lleva luego a la cadena yugular interna, y de ahí al confluente yúgulo subclavio, y otra parte va a los ganglios submaxilares, los cuales drenan luego en la cadena yugular externa. Y esta cadena yugular externa después recién en la cadena yugular interna, y de ahí al confluente. Y los nervios del velo se van a dividir, por supuesto, en motores, sensitivos y vegetativos. Destacamos entonces, para la inervación motora, sabiendo que hay 5 músculos a cada lado, esto es bueno, aunque esté, como parezca que está descolgado, ¿no es cierto? El músculo peritafilino externo está inervado por una rama del trigémino. Apareció el trigémino acá. El nervio es homónimo, se llama nervio de peritafilino externo,
que una rama del nervio maxilar inferior o mandibular del trigémino. En cambio, el resto de los músculos, los otros 4, están inervados por ramas del vago, el llamado ramo auricular del vago o neumogástrico. La inervación sensitiva, podemos ver que lo que es la mucosa del velo, la sensibilidad se lo da el nervio palatino posterior del nervio maxilar superior del trigémino, acá vemos el 5, y la mucosa de los pilares por ramas del glosofaríngeo. La inervación vegetativa va a ser la parasimpática también por el vago, mientras que la simpática por la cadena simpática cervical. Con esto termina faringe y velo. Ya a partir de la próxima clase vamos a empezar a estudiar el verdadero tubo digestivo, ya que vamos a empezar con el cilindro, a nivel de lo que es el esófago. O sea, va a venir algo complicado. Nos vemos.